No van a ser vuestros amigos. Estoy aprendiendo un montón. Sí. Vale. No la conocéis, no la conocéis. Ahora os cuento. Mira, ¿qué hago aquí? Os cuento para poner, porque vosotros no os enteráis de nada. Ella es Nerea Valenzuela, es una psicóloga infantil y juvenil. Os cuento por qué la hemos invitado. Esta semana ha ocurrido un suceso horrible y es que una niña de 14 años en Sevilla se ha suicidado por acoso escolar. Entonces, creemos que como este es un programa que lo ve muchísima gente, muchísimos menores, mucha gente que a lo mejor está o viendo o sufriendo este tipo de acoso, hemos invitado a Nerea para que, no a vosotros que estáis aquí y ahora estáis ajenos a todo lo que pasa, pero sí la gente que nos ve sepa distinguir o detectar si esto ocurre o si le pasa o si lo ve y dar herramientas o algunos consejos para poder, pues bueno, sobrellevarlo o denunciarlo o como sea, ¿vale? Nerea, o sea, esto ha sido, no estaba ni programado en ningún sitio, pero creemos que se tiene que hacer y que este programa, yo siempre digo que es más que un programa de televisión y a veces pues estas cosas hacen falta. Nerea, tens aigua aquí. Sí, gracias por venir. Primero de todo, es un placer estar aquí con todas y todos vosotros. Y como decía la compañera, bueno, creo que sois referentes al final y eso es importantísimo, ¿vale? No porque siempre digo, cuando hablamos de acoso escolar, de bullying, de acoso escolar y no escolar, no estamos culpabilizando a nadie, ¿sí? Escuchamos, pero no culpabilizamos. Lo que hacemos es sensibilizar, visualizar e implicar, ¿sí? Principalmente, ¿vale? Porque creo que es un tema que a veces, bueno, se puede tomar desde muchas perspectivas. Entiendo que cuando hablamos de acoso escolar, de bullying, tal vez, no sé si es como algo muy marcado, que tenemos unas figuras, ¿no? El acosador, la acosadora, receptor, receptora. ¿Sí? Vale, pues hay muchas más figuras ahí. ¿Vale? Estas dos agentes que juegan en esta situación, jugar no es una buena palabra, tal vez participan mejor, no son las únicas implicadas. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de personas alrededor que pueden estar viéndolo directamente, que pueden estar sabiendo alguna cosa, que pueden estar viviendo, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? ¿Nos mojamos? ¿No nos mojamos? ¿Qué hacemos? ¿Accedemos? ¿No accedemos? ¿Nos quedamos a un lado? Mira, yo soy Nerea Valenzuela, yo trabajo en un centro en Mollet, el Baobab, y trabajamos con un montón de adolescentes y muchas veces ante situaciones así, en muchas ocasiones es como, pero yo no podía hacer nada, yo no estaba en la situación, ya, pero lo vi o supe o sí. ¿Qué pasa ahí? Que ahí es donde podríamos crear las herramientas. Ha dicho la compañera que qué herramientas podemos tener. Pues no es un carro que viene de herramientas y ¿sí? que construimos, no. Muchas veces son cosas que podemos aportar de esta forma, ¿sí? ¿Qué ocurre? Tenemos una sociedad bastante... O sea, convivimos en grupo, pero somos bastante individualistas, ¿sí? Yo me veo aquí y yo no tengo un problema aquí, en este espacio, vale. Pues no existe, ¿no? Ahí rasca un poco la cosa, porque si yo solo veo este trozo, la red que se puede conformar es muy pequeñita. Si yo caigo, caigo, ¿no? Entonces, todo lo que pueda ser acompañamiento es vital. O sea, eso es herramientaza, que digo yo, ¿sí? Esa la tendríamos que llevar puesta. ¿Por qué? Porque no es necesario que nos metamos en medio de una situación porque hay una pelea y me pongo a separar. No, no es eso. La cuestión es, ¿qué puedo hacer? ¿No? Acompañar a la persona que está sufriendo esa situación. Decirle, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Te acompaño a poder comunicar que algo está sucediendo? O incluso a la persona que está haciendo de agresora, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué puedo hacer por ti? Y sobre todo, a lo mejor si no la conoces de nada es más difícil, pero si tenemos contacto, ¿qué ocurriría cuando esas personas están haciendo, o sea,
estas personas que conviven en esta situación, ¿qué ocurriría si tuvieran gente alrededor? ¿Creéis de verdad que habría tantos y tantos y tantos casos de acoso si estuviéramos acompañadas y acompañados? No. Sentirse solo, sentirse sola es horrible, porque no vamos a decir algo más grande, ¿sí? Pero es fatal. Entonces sale lo peor de dentro, sale aquello que hemos vivido, porque no sabemos de dónde viene la persona o las personas que están haciendo estas acciones, ¿no? ¿Qué experiencia tienen? ¿Qué situación han tenido? ¿Qué vivencias? No sabemos. Juzgar es fácil y a la vez, yo siempre digo, no es la herramienta ideal, pero sí el mostrarnos. Yo siempre digo, el crear red, el crear, a lo mejor en el cole, en el instituto, ¿no? Cuando ya somos más mayores, pues hablamos menos con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestras referentes, ¿sí? Con nuestras familias, pero tenemos a compañeras, compañeros. No hace falta que sea de clase, a lo mejor hago yoga, o yo qué sé, o kickboxing, o yo no sé. Y ahí es donde encuentro un punto, ¿no? No solo es una referencia a nivel académico. Puede ser que encontremos personas referentes en muchos espacios. Lo importante es que seamos conscientes de que estas situaciones pueden existir en muchísimos sitios y que realmente, si hubiera un pequeño apoyo, tenemos una esperanza brutal. A mí no me gusta eso de es que vamos fatal, porque no, lo siento, no. Yo trabajo con millones de adolescentes, en el Baobab tenemos sesiones, visitas familiares, grupales, y nos gusta crear un poco de aliciente, no? De tot va molt malament. Pues no, va molt bé, pero ¿cómo? ¿Sí? Las cosas pueden ir bien, pero necesitamos implicación. No pueden ir bien aquí, ¿sí? En mi espacio yo me cojo este cuadrado y como la canción, cada una en su cuadrado. No, tenemos que mojarnos, tenemos que ir un poquito al cuadrado de la otra, del otro. No sé, en vuestro caso, si cuando habéis recibido la noticia, entiendo que no es un choque porque es algo grave, ha llegado a un punto de suicidio y esto ya es, bueno, más grave, too much, ya es el top. No sé qué sensación os ha venido o qué duda, qué... Sí, no, decir. A mí muchísima impotencia, muchísima tristeza y como que la duda es, ¿cómo puede ser, no? O sea, ¿cómo puede ser que llega un punto en el que una niña de 14 años se quita la vida y nadie, ni en el instituto, ni en casa, ni en las extraescolares que haga, lo pueda detectar, ¿no? O sea, a mí eso es lo que me vuela la cabeza. ¿Ibas a decir? Sí, bueno, lo primero de todo que siento muchísimo que haya pasado todo esto. Y que me alegra mucho que estemos teniendo este espacio para hablarlo. Sobre Creo todo, que es un regalo también de cara a que vosotros ofrezcáis también, ¿no? Esta opinión. sí, sobre todo para las personas que nos ven, para los chavales que nos ven, que a mí me gustaría decir que lo que les pasa no es único, que hay mucha gente a la que también le pasa, que no es culpa suya, que alguien las haya tomado con ellos. Seguramente la persona que está haciendo esto está siendo víctima a su vez de alguna otra persona. Muy bien. Y sobre todo que no están solos, que busquen acompañamiento de un adulto responsable y que si un adulto es irresponsable y no se hace cargo de su rol, es decir, si tú pides ayuda a un profesor y este profesor no reacciona o te hace entender que tu problema no es importante, ves a otra, porque muchas veces lo que pasa es que los niños sí que piden ayuda, pero los adultos están listos para escucharla. Muy bien. Ese es el problema. Entonces, que no se rindan, que no están solos, que pidan ayuda, sobre todo, que se merecen que les ayuden, que nadie se merece estar sufriendo al ir a la escuela, nadie se merece estar sufriendo en su casa, ni en extraescolares, ni en ningún lado. No es lo normal y no es lo que se merecen. Totalmente. Y ha dicho algo muy importante, ¿eh? Que el acompañamiento, no es, cuando hablo de acompañamiento, no es a nivel profesional, vale, sí, somos psicólogas, nosotras en nuestro centro, en el Baobab, trabajamos con adolescentes, pero el acompañamiento puede ser una amiga, puede ser... Porque el acompañamiento no es solamente profesional, aquí necesitamos acompañamiento de muchos tipos, ¿sí? Hay familiar, hay en el académico, pero no tienen ni por qué ser todos, porque es lo que tú dices, no siempre están todos, ni por qué ser uno, ¿sí? Y yo le puedo acompañar a mi
conocido, conocida, amiga, amigo, a buscar ayuda más. Sí, o sea, vamos a emplear, ¿no?, esa ayuda, pero no quiere decir que yo voy a ayudarle a todo, ni que una exclusiva persona va a solucionar la situación. Pero cuanto más conciencia haya y más apoyo, mejor camino nos espera. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Max y puedo corroborarlo de primera mano. Yo cuando tenía como 9 años o así, tuve una época bastante mala en la escuela y pedí ayuda a muchas personas, sobre todo docentes en la escuela, y no recibí un feedback positivo hacia mí y eso creo que el problema se agravara más hasta que yo no encontré la verdadera ayuda que podía ser otras personas junto a mi familia cuando decidí contárselo y otras personas, compañeros, que sí que estaban dispuestos a ayudarme. Y a veces piensas que la ayuda puede estar en un sitio porque es el primer referente que te dicen que tienes que acudir, pero muchas veces no es esa persona y hay que como buscar un poquito más y ampliar y que si hay alguien que lo ve, que participe, porque yo sola no lo hubiera podido hacer hasta que vinieron 2 personas a ayudarme específicamente a decirme, oye, ¿necesitas ayuda? Claro. Y la otra cosa es, los niños no mienten. Es decir, si un niño te está diciendo que lo está pasando mal, créetelo, ¿sabes? Y luego, si se ha montado demasiado grande y todo resulta que no era un problema tan profundo, pues qué suerte, genial. Pero es mejor que si hay una señal de atención, de pedir ayuda, que se tome lo más en serio posible, porque es muy difícil para un crío tener la valentía de poder decir, oye, me está pasando esto, no me siento a gusto con esto. Y creo que no se tiene suficiente consciencia, ¿sabes? Yo creo que es mejor pasarse, ¿no?, en este sentido, si hay una señal de ayuda, que no quedarse corto. Porque luego, por desgracia, si vamos ignorando estas señales, acaban pasando desgracias como esta, que luego todo el mundo se pregunta, ay, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues hemos llegado hasta aquí porque esta persona no ha escuchado cuando esta niña a lo mejor no quería ir a la escuela, cuando el resto de compañeros no le preguntaba si estaba bien, cuando estaba sin hablar. Es decir, hay tantos pasos. Incluso en casa, ¿no? En casa también. Es lo que decimos, no es solamente un lugar, ni es la escuela, ni es la casa, ni es las amistades, ni es la persona, no, es el conjunto. Porque en casa hay edades, y lo sabéis, que hay edades que hablamos más con nuestras personas referentes, sea quien sea, ¿sí? Abuelas, abuelos, familia acogida, da igual. Y hay otras que menos. Entonces, bueno, podemos dar pistas, pero a veces en casa también es difícil, ¿no?, que detecten, porque sabemos disimular súper bien. Pero también puede haber pistas, ¿no? Quiero decir, hay puntos. Que siguiendo lo que dices, creo que también es importante, no solamente los padres, sino que profesores, familia, todo Por eso lo que... digo, la tía, el tío, el amigo, la prima, ¿no? Igual una pregunta y un poco de interés Bien saber. fuerza a que esa persona también se abra un poco más y al final terminen sabiendo que realmente la situación es un poco más grave de lo que incluso la propia persona es capaz de darse cuenta. Y ahora decían, ¿qué señales? Claro. ¿Qué señales? ¿Qué significa señales? Vamos, a ver. ¿Qué es una señal? Ah, no, ibas a decir otra cosa, perdona. Dice. Bueno, te voy a intentar contestar a tu pregunta primero. Pues una señal es algo que te genera una alerta, de alguna manera, ¿no? Que puede ser verdad o no serlo, pero que te genera una alerta y que a lo mejor te hace estar más pendiente de ciertas actitudes. Muy bien. Acciones. Que no es, una señal no es una catástrofe, ¿sí? Una señal es un cambio de actitud, es un cambio de gana, una motivación, algo que percibimos. Si estuviéramos con un foco un poquito más abierto, ¿sabéis el frontal de ir a la montaña? Pues ese frontal enfoca el trozo solo, ¿no? Pues lo tenemos que abrir un poquito ese abanico para que las señales no solo sean algo detonante, súper, hiper, mega... no, puede ser una señal, algo que notamos de cambio de actitud en esa persona, de desgana de hacer, ¿no? Si nos involucramos, notamos señales. Si no nos involucramos y vamos a la nuestra, es dificilísimo. Porque si yo estoy viendo mi cuadrado, ¿qué señal veo si está allí? ¿No? ¿Ibas a decir algo Quería diferente? hacer una pregunta Sí. en relación a esto, porque he vivido situaciones de acoso tanto de forma personal como de espectador. Mi pregunta es, ¿qué herramientas propones cuando la ayuda a la que
te diriges, por ejemplo, yo que sé, pedir ayuda al profesorado dentro del colegio o pedir ayuda a tus padres, no creen o niegan o echan la vista a un lado cuando está pasando. Muy interesante. Escuchando, mi amor. Comentabas qué pasa cuando echan la vista a un lado, que justo ¿no? decíais que a veces no hacen caso, ¿no? Es muy importante también el expresarnos pueda ser no solo unitario. No, yo le dije a esa profesora, es verdad que es difícil, pero el expresarnos que pueda ser algo más que a una persona solamente individual. Y, sobre todo, el hecho de cuando se comunica, que esa persona, tú puedas percibir que te da un feedback de retorno. ¿Sí? Quiero decir, tú lo expresas, ¿no? A un profesor, profesora, en casa. ¿Vemos un intercambio? ¿O yo estoy exponiendo y aquí no hay nadie que me devuelva la pelota? No, estoy diciendo, ¿no? Necesitamos una devolución. Eso cuando son pequeños es muy difícil, porque claro, adolescentes tenemos una percepción distinta. Pequeñitas, pequeñitos, es más complicado, ¿no? Por eso, ¿qué creéis que se puede hacer? ¿Qué pensáis cuando no nos hacen caso? A ver, para empezar, yo creo que no minimizar el hecho de lo que nos estén contando, creo. Porque hay, a ver, situaciones cercanas a mí, han habido personas en las que han comentado la situación en la que estaban y los profesores han dicho, no, esto es un juego, tal, esto en verdad no es esto. Entonces esa persona es como que se le ha comido como de, bueno, pues es un juego, no pasa nada. Y luego han crecido y se han dado cuenta de que eso no estaba bien. O, por ejemplo, han ido esos profesores e incluso les han dicho tal, pues la culpa la tienes tú porque no te abres más, porque no, ¿sabes? Y es como... Es muy importante esto que estáis diciendo, porque al final quien recibe esta situación, ¿creéis que tiene suficiente fuerza, valentía en ese momento como para darle valor a lo que está ocurriendo? Por eso te digo que como espectador, si tú lo comunicas, incluso varias personas lo comunican y no hay nadie que haga nada al respecto. Es imprescindible que lo comuniques como espectador, porque si lo comunica solo la persona que lo recibe, la percepción de la adulta, del adulto referente en ese momento, se puede minimizar. Bueno, es que es un juego. ¿Y qué pasa cuando el adolescente, por ejemplo, yo tengo 2 hijos adolescentes, ¿no? El adolescente lo comunica a su familia lo comunica al colegio y el colegio no hace nada. ¿Por qué esa criatura tiene que seguir soportando esto? ¿Qué puedes hacer si el colegio minimiza eso? Acudir a la ayuda profesional es imprescindible en ese caso. O sea, a un psicólogo. Exacto. Nosotras en el centro, en el Baobab, lo que hacemos es acompañamiento directo. ¿Quiere decir acompañamiento directo que el adolescente se viene conmigo a casa? No. Acompañamiento directo es ver qué días está sucediendo. Vale, pero esa persona sigue yendo cada día a ese colegio, claro, y sigue por eso encontrándose digo lo con de esos acosadores. Imprescindible. Punto 1, que sea lo más rápido posible. Y punto 2, la prevención. Quiero decir... ¿Que tendrá que esa persona cambiarse de colegio? No, la prevención a la situación. A veces esperamos a que las situaciones sean de magnitud, grandes. Bien grandes. Entonces ahí hay que apagar fuegos, como yo digo. Y apagar fuegos duele muchísimo. Por eso es tan importante lo que comentábamos de las personas espectadoras. Mira, muy pocos casos. De hoy para mañana, ella son mis mejores amigos, son personas conocidas y les veo un cambio radicalísimo, una diferencia muy grande de comportamiento de hoy. Eso no suele suceder, ¿sí? Es progresivo. Muy bien, es progresivo. Que lo queramos ver más o menos, comentábamos, depende del cuadrado en el que vivamos. Si vivimos en un cuadrado extenso, donde tenemos una red más grande, yo me doy cuenta que llevas días que tú no estás bien. Una cosa que he leído algunas veces que funciona bastante, hablando con los hijos y todo, en vez de preguntar qué has hecho hoy, es cómo te has sentido hoy. ¿Cuántas veces nos lo han preguntado? ¿Sabéis que mi respuesta de muchos adolescentes es ninguna? Os lo prometo. Claro. ¡Ah! ¿Ninguna? No, ¿qué he hecho, qué he comido?
¿no? Sí, ¿qué has comido? ¿Qué has llevado? ¿Qué deberes tienes? Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te has sentido, ¿no? Haciendo... Y a veces es que da miedo Y te sorprende. preguntar esa pregunta, porque a lo mejor si no nos la han hecho varias gente, tenemos que culpabilizar a las personas que no han hecho esa pregunta. No, tenemos que empezar a hacerla. Yo siempre digo, lo de es que aquí ahora mismo tenemos todo mal, no, tenemos todo bien. A partir de hoy voy a preguntar a la persona de mi alrededor cómo se siente, cómo está. Porque es la única manera de hacer fuerza con lo que decíamos, que quien nos rodea pueda creer que esta situación es así, porque no lo dice él o ella, lo dice el resto. Y si la tenemos que acompañar directamente, porque por edad podemos, ¿no? a una ayuda profesional, iremos a una ayuda profesional. ¿Quiere decir una ayuda profesional que vamos a empezar un tratamiento? No, quiere decir una ayuda profesional que vamos a ver qué situación está. Nosotras, el principal agente comunicador es colegio, familia o persona con la que conviva y El centro. la persona que ha venido, ¿no? Es el triángulo, ¿sí? Si no, vamos cojeando. Y no todos los centros, ni todas las familias, ni todas las criaturas nos reciben igual, claro, porque no interesa. Por eso, Claro, porque los protocolos escolares, algunos dejan mucho que desear. por eso mismo necesitamos presión social, esa ayuda. Pero también necesitamos que haya una presión legal. Totalmente. Es lo que yo pregunto. Sí. ¿En algún Creo caso que, se puede- que ahí es donde que hay que incidir. Desconozco cuál es la magnitud o cuál es el protocolo que hay, porque no lo he visto nunca tampoco. Claro, tanto en las escuelas, institutos, como cuando acudes a una persona, a un profesional, a una psicóloga, ahí hay unos pasos a seguir, ¿sí? Depende de la detección que se haga. Pero, tal como decíamos, la apertura de un proceso dentro de una escuela, un instituto, no siempre se activa. ¿Sí? Es como todo proceso legal, ¿eh? No quiero decir que solo sea en este caso. Como todo proceso legal, no siempre se activa cuando se tiene que activar. Y a veces tienen que pasar cosas muy grandes para que se active. Y ese es el principal problema a nivel de activación de protocolo. Estaría mejor activar un protocolo antes, como decíamos, ¿no? Y que si luego no pasa nada, ok, volvemos a la normalidad, ya. Pero ¿qué ocurre? Pues que a nivel de entidad, si es una escuela sí, ya lo hemos activado. Entonces es como que aquí ya vemos que hay una repercusión en que en este centro ha habido... Bueno, porque es algo que... Que da mal nombre a un centro. Da mal nombre o que a lo mejor pues O a al nivel revés, de... ¿no? Exacto, lo podemos ver al revés. Han activado este proceso, entonces quiere decir que aquí se está salvaguardando la... Y que hay tolerancia cero con el bullying. Exacto. Y más familias querrán ir allí. Hablamos de tolerancia cero, pero ¿la ejercemos? Claro. Yo tengo una pregunta para ti, o sea, por si tienes alguna herramienta. Imagínate que yo estoy en clase y hago esto, ¿no? O sea, yo estoy recibiendo bullying de manera constante. Se lo digo a un profesor o profesora. No, perdón, no se lo digo a un profesor o profesora porque me da miedo que sea peor. Es decir, pienso que es mucho mejor callarme y no decirlo, porque si no sé que si lo digo y les echan la bronca a mis compañeros va a ser mucho peor cuando salga de clase. Entonces, ¿tienes algún consejo para la gente que le está pasando esto pero que tiene miedo de decirlo? Por las igual los represalias. Claro, por amenazas, porque luego eso como que al salir de clase puede ser mucho peor si te están esperando en la puerta. Entonces igual mejor te callas. Porque además no se queda en el colegio, luego se están queda las en el redes colegio. sociales Ahí está la otra. y esos mismos utilizan las redes sociales para decirte lo más grande. Aunque te cambies de colegio. ¿eh? Sí, al final es lo que decíamos, un cambio no significa un cierre de situación, ¿no? Te respondo, yo estoy trabajando en un grupo que se llama Adolescencia en Crisis del Colegio Oficial de Psicología, ¿sí? Y lo que intentamos es ir un poco a porque todas estas situaciones sean lo que realmente aparentan ser, lo que decimos, que sea tolerancia cero de verdad y que no sea solo una puesta en escena, ¿sí? Eso es principal y vamos a por ello, pero es verdad que es muy difícil y muchas veces con muchas entidades nos cuesta que cumplan, porque se meten en un marrón y al final es algo complicado. Vale, decías una situación
que pasa a la orden del día. Yo estoy recibiendo, soy víctima, sí, me están acosando y yo no soy capaz de decirlo porque si yo lo digo, va a ser peor. ¿Sí? ¿Qué pensáis que puede ser una herramienta para alguien que le está pasando algo así? Alguien con quien tenga más confianza. A que no sea un profesor, sino a lo mejor de un amigo. Bien, Pero claro, bien, Es que si estás sola, es que bien. si no te llevas con nadie, ¿Quién es la principal persona que puede hacer un cambio ante que haya situaciones en que alguien está solo? el espectador. Bien, ¿y cómo lo podemos hacer? Incluyéndolo. Bien, vosotros habéis visto estos escenas que dicen cuando somos más pequeñitas y más pequeñitos, pues que desde ahí viene, ¿no? Si tú ves a un niño jugar solo o una niña jugar sola, ves a jugar con él o con ella o inclúyela en que juegue. Claro, vente si quieres, claro. No vamos a obligar, o sea, quiero decir, no vamos ahora a ejercer no, vamos a hacer, no, pero ¿por qué no permitimos que haya esa parte? ¿Puede hacer algo, ahora como tú has dicho, esta persona que se siente sola y no quiere decirlo a los profesores o profesoras por miedo, ni lo quiere expresar? Es difícil. Es difícil que yo te dé una herramienta ahora mismo a ti, como persona que te sientes sola y que tú que tienes miedo a expresarlo, porque yo te podría decir, bueno, es importante que lo digas para que se pueda solucionar, para que haya una visión externa sobre la situación y te puedan dar consejos, te puedan ayudar. Sí, ¿y tú qué me vas a decir? Claro, lo que tú dices está muy bien, pero yo estoy aquí metida y todo esto que estás diciendo no lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque estoy sometida a esta situación y os digo una cosa, nos cambia la visión, ¿eh? Cuando estamos en una situación de acoso. O sea, no vemos nada, o sea, te prometo. Es que podemos decir, podría haberlo dicho. No podía, es que no podía, lo siento, no puede. Es que no es una opción. ¿Vamos a sensibilizar? Sí, ok, veo bien. Vamos a darles empuje. Decirlo que al final recibiréis apoyo, vale, y si no es verdad. ¿Sí? O venga, decirlo que no habrá repercusión. No lo sabemos, no nos podemos mojar en ese aspecto. Lo que sí nos podemos mojar es intentar que las personas que tenemos a nuestro alrededor tengan la menor soledad posible, sientan la mayor compañía. Esta es una herramienta de prevención brutal. Y sobre todo, si vemos cualquier punto de diferencia a las personas de nuestro alrededor, se la tenemos que comentar a ella o a él, pero además hacerlo visible. Y si tienes que ir tú, a nivel de profesor, profesora, pero además, no con nombres y apellidos, no, es que esta situación... O sea, cuanto menos tabú sea este tema y más se hable, más facilidad le damos a quien lo está recibiendo, que pueda ponerse a llorar cuando tú estás hablando de esto, que pueda tener un punto de inflexión y decir, lo hago, lo digo, ¿sí? O bueno, o incluso herramientas a los padres, por ejemplo, que el teléfono, por favor, que si son menores de 14 años o lo que sea, si que tienen teléfono, porque lo tienen que tener, que se revise lo que hacen con ese teléfono, que vean los grupos, que tengan acceso, porque son niños, eso no es su privacidad, eso es un canal abierto a grupos, ese es a otro otras tema, personas. es un tema... Bueno, es mi opinión No, esta, no, digo que es un Pero tema hay importante a tantos tener en casos cuenta. de acoso, de abuso, que se pueden detectar si tú ves lo que está haciendo tu hijo o tu hija con su teléfono, que es que mira, si he venido a hacer una cosa a este concurso importante es esto, que los padres revisen ese contenido, porque los niños muchas veces no son capaces. Y si en vez de revisar, preguntamos, previo a esa revisión, ¿qué hacemos? Claro, Y evidentemente. si nos implicamos y nos podemos... Quiero decir, porque lo de revisar es lo que digo, estamos casa ahí... tendrá sus valores. Revisar, no revisar, ¿sí? Pero nos podemos implicar, como yo ya no hablo de familias encerrado, sino en general, nos podemos implicar, en general, en saber, sí, en salir de nuestro cuadradito. Soy muy insistente, sí, lo sé, pero es que tenemos que salir del cuadradito e implicarnos en saber por qué Juan está con el móvil y no para de verlo. ¿Qué está viendo? ¿Qué estás viendo? Bueno, pues a lo mejor es interesante, ¿no? No hace falta que te lo revise, pero te pregunto. Tal vez cómo estás y tal vez lo que estás viendo tiene que ver con cómo estás. Claro, o mensajes. Es que yo de adolescente vi grupos en los que se dejaba gente, pero vamos, por los suelos. Una cosa espectacular. Y yo flipaba de que ninguna familia se enteraba de eso. Ninguna.
¿Ibas a comentar algo, perdona? Te tenía una pregunta. Siguiendo el camino que ha dicho Tello, y Max también, en plan, las herramientas de los padres, porque imagino que la situación en la que a lo mejor se lo ha dicho un profesor tal, no ha hecho caso, se lo ha terminado diciendo a sus padres, tampoco ha funcionado o no se ha llevado a más. O al contrario, se ha llevado a más. Y entonces la persona que está siendo acosada le da un poco más de respeto y ya se tira para atrás. Como padre, ¿qué consejo le darías? Porque imagino que también es una situación de quiero ayudar a mi hijo, pero él me está diciendo que no haga nada por miedo. Entonces, hay como... Hay un punto que tú ves que como tu hijo o tu hija, a ver si he entendido, ¿eh? Como tu hijo o tu hija te dice que no quiere hacer nada porque le da miedo, ¿tú como familia no haces? No, claro, sí que haces. Lo que me refiero es como, ¿qué consejo le darías a esa familia, en plan, como padres, a saber que a lo mejor a tu hijo le puede enfadar, aunque luego al final, como padre, siempre sabes que es lo mejor para tu hijo. Bueno, casi siempre sabes que es lo mejor para tu hijo. Entonces, sí que es verdad que hay niños que en ese momento, por miedo, se niegan o dicen como de si haces esto me enfado contigo. Como padres sabes más o menos cómo tienes que actuar, pero... Hay una cosa muy importante y es, sabemos como espectador, que en este caso serían las familias también, ¿sí? Hay que actuar, ¿sí? Hay que decir, hay que ir a buscar ayuda, sea profesional, bueno, generalmente tendría que ser profesional para que sea lo mejor, porque es lo que decimos, en los colegios que no se abre protocolo, entonces, ¿qué, no? Ir a buscar ayuda profesional. Esta persona adolescente, esta criatura, puede ser que no esté de acuerdo, pero lo importantísimo es ir a buscar ayuda y acompañarle. Sí. Porque no te suelto aquí porque tienes un problema. No, te acompaño en ese proceso, ¿sí? Porque durante el proceso habrá un momento en el que esta persona, adolescente en este caso, me preguntabas, tenga un punto de flexión a, vale, estuve muy enfadada contigo, pero ha valido la pena. Tal vez no gracias, porque a lo mejor no te voy a agradecer, pero habrá un momento de reconocimiento, pero necesitamos que haya un acompañamiento. Sí, también una constancia en eso. Exacto, acompañamiento quiere decir, tienes esta dificultad, no solo lo hago visible, porque así me quito un peso de, lo he hecho visible, ya he hecho mi trabajo, no, acompaño ese proceso. Claro. Me implico en que ese proceso vaya a mejor, en que esa situación vaya sucediendo. Y agradecer también que se Totalmente. haya compartido esto. ¿no? Totalmente. Si me has dicho esto, gracias por contarme esto. Exacto. No solo No en castigar ver por... el castigo, muy bien, sino el qué parte positiva tiene. Gracias a que hemos abierto esta situación, vamos a estar todas y todos mejor, porque no convivimos bien así, no solo la criatura, son toda la familia, ¿no? O todo el grupo. Claro. Estabas con la mano levantada. Gracias. O sea, imagino que también lo que se hace es ver la raíz del problema. Ahí está. En cuanto a lo que es el acosador o la acosadora. ¿Qué medidas a nivel legal se toman en cuanto a esta persona? Si es menor de 14 es inimputable. Claro. Entonces, nada. A nivel legal es lo que os decía, Ya, ¿no? pero la responsabilidad, si es en un Claro. centro, tiene que ser Del responsable. bueno, de la gente que es Sí, sí. que O sea, tiene un rol de autoridad. Claro, claro, dentro no, de no. O esas sea, tú salas. tienes la responsabilidad, centro sea académico, sea centro, cualquier tipo de entidad, tiene la responsabilidad de, si detecta una situación de violencia, ¿sí? Hay que denunciar. ¿Bien? Pero negarla también debería ser un delito. si Es que eres- lo es. Claro. Pero ¿cuántas veces se imputa? Es lo que justo os estaba intentando decir, que desde el grupo de Adolescencia en Crisis, sobre todo lo que tenemos, y desde el Baobab también, ¿no? La gran lucha no es por el revertir la situación solamente, por el que prevenirla, sino por toda la situación que puede haber para que todo eso se sostenga, porque por eso os pido ayuda social, porque la legal la sabemos, está ahí puesta. Pero luego no en todos los casos sucede. Pero en cambio, si yo os pido una ayuda social, una red entre vosotras, entre vosotros, un sustento, si yo noto cualquier cosa, ahí es donde podemos hacer prevención real, real, y no tener que llegar a punto de denuncia, que tendremos que llegar porque habrá casos que será así. Pero yo siempre digo, la mejor herramienta es una buena prevención, siempre. Pero la prevención cuesta. ¿Cuesta por qué? Porque no es de hoy para mañana, ni dura un ratito, ¿sí? Para que las cosas vayan bien,
¿Qué es más rápido? Esto lo has hecho mal, castigado, tal, o lo hablamos. Más rápido es castigada o castigado, pero si lo tenemos que hablar, esto es igual. Es más rápido invisibilizar, pero es más efectivo preguntar o ver si tenemos percepción de que algo ha sucedido, implicarnos. Pero, como tú has dicho que a nivel legal también hay vacíos, a nivel social también. Sí. ¿Por qué? Porque si yo me mojo en esto, ¿qué me puede pasar a mí? Que yo no estaba teniendo nada que ver. ¿Qué pasa si yo le ayudo intento acceder? ¿Y si lo que le pasa a ella o a Empieza él a pasarme a mí. ahora me pasa a mí? Bueno, pues mira, a lo mejor hacemos más fuerza 2 que 3, pero tenemos que ser conscientes de ir hacia él conjunto. No como le ha pasado esto, la dejamos o lo dejamos ahí solito, que ya sea con él y no nos incumba, porque esto también ha sucedido. Yo estoy viendo que sucede algo, me pongo para allá, que así no me ven, que lo he visto. ¿Sí? Y si hemos vivido situaciones cercanas de bullying, de acoso, de violencia, nos damos cuenta que eso es así. Que el implicarnos, bueno, no es siempre. Y siempre tiene que haber un agradable. valiente. Sí, sí. Porque cuando hay público, ¿no? Esto es un hecho psicológico demostrado, que cuanta más gente hay viendo una situación de peligro, más difícil es que uno dé el paso de avisar o de ayudar. ¿Y cómo nos sentimos luego? También. ¿No? De haberlo hecho o no haberlo hecho. Al final no nos podemos culpabilizar de no haberlo hecho en algún momento, ni culpabilizarnos de sí haberlo hecho porque hemos generado, porque a veces se genera un conflicto, pero es que de ese conflicto vamos a intentar resolver. No, es que si el no conflicto ya generamos, existe. exacto. No, yo no digo porque entonces generaremos un conflicto. No, perdona, el conflicto ya está. Entonces, si tú lo dices, se generará otro conflicto, sí, pero hacia la resolución, no hacia el mantenimiento del conflicto anterior. Pues ¿Sí? mira, resumiendo un poco, nosotros ahora nos sentimos en este momento muy orgullosos de poder haber dado esta charla. Yo más. De que todos hayáis participado de esta manera y tenemos que empezar con los ensayos. Yo estaría aquí toda la tarde. Yo me quedaba aquí. Quiero darle las gracias a Nerea, que ha venido rauda y veloz en fin de semana además. Y nada, que recordemos a Sandra y bueno, que ojalá esto no vuelva a suceder. Nosotros vamos a seguir con nuestra vida, pero hay una familia ahora mismo que está Sí. Destruida. Por eso tenemos que crear conciencia, pues un poco por y para esta familia también. Y por todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Claro que sí. Muchas gracias, Nerea. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Vamos a... llega Vicky y hacemos la grupal. ¿vale? Gracias. Adiós. Madre mía. No he podido ni hablar en toda la conversación, ¿eh? No, dormido no. Pobrecita. La putada es que estas mierdas le pasan a la gente que es distinta, que es diferente y al final la gente divertida en la vida. Es una putada, tío. Pero bueno. Sí. En fin, pues un abrazo muy fuerte a la familia. Sí, a su familia, que ahora mismo, pobrecitos.